Hola, ¿cómo están? Soy Kenia Cortés Valenzuela y junto con mi equipo explicaremos la definición, el desarrollo y las conclusiones de nuestro proyecto final en la materia electrónica aplicada. Para la explicación de nuestra definición, nosotros decidimos hacerlo en 5 sencillos puntos. ¿Cuáles fueron las características que nosotros decidimos poner para nuestro sistema? ¿Qué es un anemómetro? ¿Cómo funciona un anemómetro? ¿Qué usamos nosotros para medir el flujo de aire y cómo construimos la gráfica de nuestro sensor para después realizar el acondicionamiento de la señal? Nosotros definimos que las características de nuestro sistema deben incluir la recepción de datos por medio de un puerto USB conectado a una computadora, la conversión de datos con ayuda de un cálculo matemático, un acondicionamiento de señal hecho con amplificadores operacionales y un ADC, y finalmente una interacción con el usuario por medio de una gráfica en tiempo real con ayuda del software LabVIEW. Comenzamos investigando la manera de medir el flujo de aire y descubrimos que en el mercado hay un aparato llamado anemómetro. Un anemómetro, o también conocido como anemógrafo, es un instrumento cuya tarea consiste en medir la velocidad promedio de fluidos gaseosos, lo cual se adecuaba perfectamente a nuestra necesidad de medir el flujo de aire. Hay distintos tipos de anemómetros. El más utilizado se podría decir que es el de cazoletas, que es este primero que tenemos aquí, el cual hace el cálculo de la velocidad del viento contando el número de vueltas que se registran expresándolo en metros por segundo. Otro tipo de anemómetro es el de filamento caliente, que se usa principalmente ante cambios de velocidad muy repentinos. Este tipo de anemómetro consiste en el calentado de un hilo de níquel o de platino de manera eléctrica que cuando recibe ráfagas de viento genera cambios en la temperatura del filamento, aportando así los datos requeridos. Finalmente tenemos el anemómetro digital, orientado a proporcionar datos promedio, mismo que debe ser expuesto durante unos 10 minutos aproximadamente para tener un buen margen de cálculo, ya que si probamos la velocidad del viento unos pocos segundos, puede ser que solo mida una ráfaga de aire y no la corriente constante que necesitamos. Este último fue el que nosotros usamos, de hecho es el mismo modelo que nosotros adquirimos para hacer los cálculos necesarios después y así compararlo con las mediciones en nuestro sensor. Para medir el flujo de aire nosotros usamos un ventilador PC, el cual nos aporta valores de voltaje con respecto al flujo de aire que se le vaya proporcionando. Continuando con el desarrollo de nuestro proyecto, inicialmente sometimos el anemómetro y el ventilador a un flujo constante de aire y graficando la distancia a la cual se le aplicaba el flujo en el eje de las X y en el eje de las Y, la velocidad en caso del anemómetro y los volts en el caso del sensor, nos arrojaron este tipo de gráficas. El rojo es el anemómetro y el azul es el ventilador. Vemos que a una distancia de 40 centímetros, el anemómetro nos arroja una velocidad de 4.4 metros sobre segundo y el ventilador nos arroja un valor de voltaje de 0.88 volts. Y a una distancia de 70 centímetros, el anemómetro nos arroja una velocidad de 2 metros sobre segundo y el ventilador nos arroja un valor en voltaje de 0.6 volts. Nosotros decidimos que nuestro ventilador nos debía arrojar 1 volt por cada metro sobre segundo. Por lo tanto, debíamos modificar matemáticamente la pendiente y el cruce por cero para lograr una similitud con la gráfica del anemómetro. Entonces multiplicamos la pendiente por un factor y además le restamos a su cruce por cero un valor de 0.8 para así lograr que salieran del mismo lugar y obtener una gráfica, si no igual, lo suficientemente parecida a la del anemómetro. A continuación mencionaré algunas aplicaciones que se le da a los flujómetros. Los canales abiertos como ríos y arroyos pueden medirse con este dispositivo y su principal función es medir gases, líquidos presentes en alguna tubería o fuentes de suministro.
Estos artefactos tienen mayores beneficios al mejorar la precisión, exactitud y la resolución de medición de fluidos. Tener un medidor de flujo se considera indispensable en una compañía, ya que en estos espacios es común que se utilice en enormes cantidades de líquido o gas y que este sea un trabajo casi imposible de tener un control seguro de su empleo y su consumo. Gracias al flujómetro es sencillo medir las cantidades exactas de gas y líquido, así que podremos tener nosotros un control de casi todo. El flujómetro es una herramienta ideal, puesto que permite utilizar solo las cantidades de líquido y gases necesarios para el cumplimiento de algún proceso que se lleve en la industria, prevenir que se desperdicie o que haya algún accidente. Esto asegura que podamos ser más eficientes y algunas de las aplicaciones que podemos darle al flujómetro es medir la cantidad de líquido o gas que se mueve a través de una tubería o algún suministro o caudal, determinar la velocidad del flujo, administrar la presión, garantizar temperaturas adecuadas, detectar bloqueos y fugas y monitorear y controlar los consumos de suministro. Algunas de las áreas de la industria que podemos encontrar los flujómetros es la terapia de oxígeno, dispositivos anestésicos, la investigación médica, enfriamiento, industria de semiconductores y la industria automotriz. Continuando con el desarrollo, explicaremos el proceso de acondicionamiento de señal. Aquí tenemos un ventilador que entra a un amplificador no inversor y con esto modifica la pendiente de la curva. Entonces a esta salida ya vamos a tener una línea paralela a la del anemómetro, pero ahora necesitamos modificar su cruce por cero. Para eso tenemos que restarle una cantidad, la cual logramos conectando un eliminador de 12 voltios a un amplificador inversor, el cual ya nos daría el signo negativo y el valor de menos 0.8 que deberíamos restarle. O en este caso, una suma aritmética de estas dos señales con una configuración sumadora inversora. Entonces, a la salida de este tercer amplificador, nosotros ya tendríamos una salida muy parecida al anemómetro, pero con una pendiente negativa. Entonces, para volverlo a modificar, lo conectamos a un amplificador de ganancia unitaria inversor para que nos diera ahora sí un comportamiento parecido al sensor. Aquí tenemos los valores de las resistencias que nosotros utilizamos para dicha acondicionamiento. Bueno, continuando con la explicación de nuestro circuito para el proyecto final, tenemos aquí el circuito antes explicado por mi compañero Brandon, que es simplemente para poder calibrar la pendiente de valores para que sean muy parecidos estos valores a los que nos arroja el dispositivo con el que estamos comparando. Ahora bien, lo que se le agregó a ese circuito es toda la parte de aquí abajo, la cual está compuesta por amplificadores operacionales y dos dispositivos que ahorita los explico a detalle. Esta parte de aquí, lo que hace es poder atenuar una entrada de 12 volts a 5 volts. ¿Esto para qué? Lo que vamos a hacer con estos 5 volts de salida que tenemos en la parte de aquí será poder polarizar este par de dispositivos. ¿Para qué es esto? Le agregamos esta parte del circuito para poder esquematizar y poder explicar de mejor manera el cómo vamos a cambiar los valores analógicos de entrada, que son estos, a digitales en forma de 8 bits, que es lo que hace este dispositivo, el cual es el ADC0804. Una vez teniendo este dispositivo conectado con esta cierta configuración que ahorita voy a explicar, tenemos de este lado un NE555
el cual es el encargado de mandar la señal que requerimos al convertidor analógico digital. Como salida final tenemos un Arduino, los pines del Arduino del 2 al 9, el cual básicamente solo sirve como intermediario de los datos de comunicación con la computadora, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí el ADC0804. Tenemos 4 entradas conectadas a tierra. Estas son la SC, no, bueno, la CS, la RD, la AGND y la DGND. Esta configuración es para poder convertir estos datos, ¿no? Uno de los pines más importantes es el WR. Lo que queremos es poder tener una señal cuadrada donde sube, vuelve a bajar y sigue. Esto es digamos, un ciclo que se va a cumplir en un cierto periodo. Entonces, el periodo nosotros lo vamos a determinar gracias a las resistencias que tenemos aquí y el capacitor. Esa configuración del N555 es una de las muchas que existen para este dispositivo. Este en específico es para poder, como ya dije, poder modificar a conveniencia el periodo. Nosotros escogimos un periodo de 1 segundo. Esto nos da que para un valor alto durará medio segundo y un valor bajo durará medio segundo. A nosotros al momento de polarizar este circuito con los 5 volts de salida que se atenuaron anteriormente con este par de amplificadores operacionales, nos damos el parámetro de que el valor en high será de 5 voltios y el valor en low será de 0 voltios. Entonces, esto nos dará esa señal cuadrada que nosotros deseamos, que nosotros queremos como entrada aquí del WR. Hablando más sobre el ADC0804, tenemos aquí un par de pines, para un clock in y para un clock R. Entonces, para nuestra configuración en específico, lo que hicimos fue conectarlos mutuamente, o sea, están conectados igual, con una resistencia de 10K y un capacitor de 100 nanos. Esto por las configuraciones requeridas. Otro pin interesante que nosotros vamos a tener en cuenta es el voltaje de referencia. Este voltaje de referencia es lo que nos dice como el valor máximo de este analógico digital convertidor. Nosotros no lo tenemos aquí conectado. Básicamente nosotros como no lo conectamos, el dispositivo lo que hace es tomar el valor de los 5 volts polarizados anteriormente. Este valor de polarización lo maneja como valor de referencia. Nosotros aquí tenemos otros 2 pines donde es un voltaje de entrada positivo y un voltaje de entrada negativo. Nosotros estamos midiendo flujo de aire a través del ventilador de PC, por lo que se mide, el valor es positivo, ¿no? Entonces, por eso conectamos el valor analógico en la entrada positiva. Ya como salida final tenemos estos 8 pines conectados del 2 al 9, que como dije antes son los pines del Arduino. Estos pines del Arduino servirán como intermediarios para poder comunicarse con el ordenador. Ahora, algo que me faltó, creo, explicar es esta parte del clock in. ¿Qué hace este? Lo que hace es poder hacer muestreo sobre la señal de entrada para poder así transformarla a digital. Este muestreo lo que hace es cambiar esa señal en tiempo discreto para hacer de manera correcta eh, el cambio de analógico a digital.
Conectando todo, nos va a dar un circuito como este. Aquí tenemos en nuestro primer proto el sistema de acondicionamiento. Aquí tenemos nuestros amplificadores. Y en el segundo proto vemos dos relevadores que se actúan manualmente con dos push buttons. El primer relevador lo que hace es que cuando el ventilador del PC se queda cargado por su embobinado, lo pone en corto y así lo descarga. El otro relevador lo que hace es que al momento de descargar el ventilador, desactiva la fuente de voltaje, lo que hace que tampoco se ponga en corto para evitar así un fallo eléctrico. Aquí tenemos el clock con su respectiva configuración de capacitores y el ADC08 que va a tomar la salida de nuestro amplificador como entrada, y aquí vemos las salidas digitales que van conectadas directamente al Arduino. En otra vista sería algo parecido a esto. Aquí lo vemos más claro como la salida del amplificador va a la entrada del ADC y como cada bit va a su respectivo pin de entrada del Arduino. Entonces, para tener una comunicación entre nuestro circuito y el ordenador, utilizamos el software LabVIEW. Aquí ya tiene un archivo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue configurar selectores, los cuales nos van a dar la oportunidad de leer la salida digital en los pines que nosotros los conectemos. Mi pin menos significativo, mi bit menos significativo está conectado al bit 2. Y como tiene que estar en orden los otros bits, es por eso que va al 3, al 4, al 5, dependiendo del bit que es. Mi bit más significativo está al pin 9. También tenemos un selector que nos va a permitir seleccionar a qué COM conectarnos, donde esté el controlador. Aquí tenemos un botón de paro del ciclo. Y aquí tenemos el osciloscopio que nos va a decir qué cantidad de aire pasa por nuestro ventilador. Aquí tenemos LEDs que nos van a decir el estado del bit que estemos leyendo. Entonces este es el menos significativo y este es el más significativo. Y vamos a ver cómo estos valores al cambiar también cambia nuestro osciloscopio. Para lograr esto hicimos el siguiente entorno. Antes de iniciar todo el escrito del entorno, es muy necesario tener una biblioteca que se llama Links. Links lo que va a hacer es conectar o abrir una comunicación entre el Arduino y la View. Entonces al iniciarlo, al descargarlo e instalarlo, vamos a tener en nuestras paletas una que se llama una opción Maker Hub. Y aquí va a estar Links, que es lo que acabamos de descargar e instalar. Entonces vamos a empezar por el Open, el cual lo que hace es iniciar el serial y la comunicación entre el Arduino y la View. Al colocar los selectores que comentamos anteriormente, nos van a aparecer estos diversos canales y el serial port. El serial port va directamente a Links, que es el puerto que va a leer. Los digital channel hay que tener mucho cuidado en ponerlos en orden. Este ya sabemos que es 2, 3, 4, 5 y así respectivamente. Y todo lo vamos a conectar a un while para que sea un ciclo infinito y que siempre estemos leyendo los valores. Una vez que estemos ahí, vamos a ir otra vez a MakerHub, Links, y en Peripherals vamos a poder observar los diferentes tipos de señales que podemos manipular. En este caso, como es una señal digital y la queremos en modo lectura, vamos a seleccionar el cuadro que dice Read. Para hacerlo de un modo más visual y más entendible, conectamos 8 digital reads que van a corresponder a cada uno de los bits para leer cada uno individualmente. Estos van a ir conectados al mismo nodo de entrada, que en lo que nos quiere decir es que todos los bits pertenecen al mismo microcontrolador. Entonces van a ir conectados todo al mismo nodo, igual al mismo nodo de error en caso de que haya un error de comunicación entre el Arduino y la View. Y como salidas tenemos la salida del Arduino, lo cual
Cada una va a tener su diferente cierre. Los cierres están en Makerhub, links, y es estos que dicen close. Esto es en caso de que cada bit individualmente tenga un error, ya sabremos a qué bit pertenece ese error. Y como lo más importante es la señal del estado de ese bit. Links no maneja ceros y unos en las salidas, maneja estados booleanos de true y false. Entonces, para poder trabajar con esos datos, hay una tabla un control que se llama conversion. En conversion vamos a tener dos herramientas que pueden ser útiles, o tres. Puede ser byte array to string, que es en caso de que quisiéramos que sean como tipo tenemos que ingresar un arreglo de true y false y va a salir como un tipo string. También está boolean array to number, el cual ingresas una matriz de true y false y lo va a salir en número decimal, y otro que solamente lo transforma en ceros y unos. Para hacerlo más visual utilizamos boolean to ceros a unos. Entonces ceros y unos, en este caso cuando en nuestro digital read del bit 2 nos salga un valor true, tendremos un 1 a la salida, y si sale un valor de false, vamos a tener un 0 a la salida. Entonces, concatenando todos los 8 digital reads, tendríamos un valor en binario con 8 dígitos. Entonces, ese valor tendríamos que convertirlo a un valor decimal. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando el valor menos significativo por 2 elevado a 0 e ir aumentando el exponente de esa multiplicación hasta que lleguemos al último dígito, que va multiplicado por 2 elevado a la 7. Y la suma de todos esos dígitos nos daría nuestra señal o nuestro número decimal correspondiente a los bits de lectura. Esta división y esta resta lo que hace es que, dependiendo de los componentes electrónicos que nosotros hayamos utilizado, ya sea resistencias o capacitores, siempre va a haber una señal de ruido o una distorsión en la señal de análisis. Esto lo tenemos que acondicionar de nuevo, ya que a la salida tendremos siempre, en nuestro caso teníamos un offset y una desproporción, lo cual lo corregimos dividiendo entre estos valores y restándole este valor. También tenemos un PID que nos va a con un filtro que nos va a atenuar esos picos que podríamos llegar a tener igual por capacitancias parásitas o algún ruido eléctrico, y eso va a ir conectado directamente ya a un oscilador. Aquí tenemos nuestro botón de paro que ya vimos que detiene el ciclo while. Antes de dar run a la simulación, tenemos que dar de alta, muy importante, nuestra placa. Entonces nos vamos a Tools, y dentro de Tools va a haber una opción que se llama Makerhub. En Makerhub abrimos links y va a haber el Wizard. Damos clic en Wizard, y Wizard lo que va a hacer es dar de alta nuestra placa con la View. Entonces aquí podemos seleccionar distintas familias. En este caso es un Arduino 1 y el método de comunicación, que es por medio de USB. Aquí seleccionamos el puerto en que esté conectado, damos Next y esto lo dejamos de serie. A continuación, la View va a hacer esta comunicación entre el Arduino y nuestro programa. Esto no debe tardar mucho. Y una vez ya completado esta dado de alta, ya podríamos dar paso a ver nuestra simulación. Ya que hayamos terminado, damos clic en Finish y damos clic en Run. Ya podemos ir a nuestro entorno y ver cómo ya estamos teniendo unos valores a la salida de nuestro Arduino. Ahora tenemos estas señales con ruido y nos marca que estamos a 10 metros sobre segundo, lo cual no es cierto, ya que el ventilador está estático. Entonces lo que tenemos que hacer es resetearlo, como ya lo vimos con nuestros relevadores. Y a continuación, también después del reseteo, voy a implementar
un flujo de aire para que veamos estos cambios. Vemos como después del reseteo ya nos marca una salida en cero o muy cercana a 0 metros sobre segundo, casi nada. Y vemos como al inyectarle un flujo de aire va a cambiar. Aquí se mantiene constante entre 10 metros sobre segundo y 9. Vemos que el cambio ya que es mínimo entre 9.9 y 9.8, ya a un flujo constante. Y vemos como después de quitar el flujo va a volver a 0 metros sobre segundo o un valor muy muy cercano. Y eso es todo. Gracias. Para concluir con el video de nuestro proyecto final de electrónica aplicada, nosotros diremos o podemos concluir que se construyó el transductor de manera exitosa. Esto porque los valores arrojados eh, por el LabVIEW al final de nuestras pruebas fueron correctos, fueron muy acercados a lo que nosotros esperábamos ver con el medidor con el que estábamos comparando. Y pues al hacer las distintas pruebas, cuando activábamos la secadora para poder generar ese flujo, pues sí respondía correctamente a lo que nosotros queríamos. Respondía completamente a la calibración aquí de los relevadores y respondía bien al movimiento del ventilador. Y bueno, también podemos deducir que la implementación de los amplificadores operacionales para poder calibrar los valores analógicos de entrada fueron correctos. Entonces, al usar esos amplificadores operacionales en configuración inversora y sumatoria, fueron de manera correcta porque los valores en efecto pues, nos daban muy parecidos a lo que nosotros estábamos esperando. Y también cabe resaltar que este tipo de aplicaciones son, bueno, este tipo de circuitos, de transductores, de este tipo de diseños con amplificadores operacionales puede ser aplicada para distintos tipos de mediciones, como lo son temperatura o nivel. Entonces, con esto podemos concluir el proyecto final que se logró correctamente.